Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la noticia en radio, pero es la segunda parte. Bien, el código radiofónico, como ya lo hemos estado comentando, está conformado básicamente por la voz, pero también podemos añadir otros elementos sonoros que igualmente hacen bastante enriquecedor la lectura y la presentación de las noticias en este medio, como pueden ser la música y los efectos especiales. El lenguaje radiofónico en sí es, es una vía sonora que nos permite incorporar las palabras, la música, los efectos, pero también los silencios y los sonidos incidentales. Y si hacemos una combinación de estos, podemos presentar un buen producto radiofónico que transmita información, ideas, pero que también dé sentimientos y sensaciones a un receptor o radioyente. Lo que buscamos son generar imágenes auditivas con todos estos elementos que forman parte del lenguaje radiofónico. La voz tiene un lugar especial porque es el eje central de lo que viene siendo el lenguaje radiofónico. Con la voz podemos jugar con el tono, el timbre, la intensidad y la cantidad. Nuestra voz es el elemento radiofónico por excelencia porque nos permite transmitir no solamente información, sino sensaciones y emociones dependiendo de cómo podamos utilizarlo. La base esencial de la voz es la palabra y la codificación apropiada de los mensajes nos permitirá transmitir las ideas a los otros. El tono es la impresión que nos produce la frecuencia de vibración a la que se manifiesta una determinada onda sonora, por lo que podemos hacer tonos graves, agudos, expresar un tono de voz cálido, tranquilo, pausado, sugestivo, seguro. El tono va muy acorde a la intención que pretendamos transmitir a la gente cuando hablamos y tiene lugar por el número de vibraciones que en ellas tienen lugar. Cuando hay muchas vibraciones suele ser muy aguda y va acorde a lo que intentamos transmitir. Por ejemplo, en una obra de teatro, los tonos agudos generalmente son como para animalitos, ratoncitos, y eso nos hace tener que impostar la voz para poder transmitir a través de la voz nuestra personalidad que transmite que realmente es un ratón. Lo mismo ocurre con el sonido grave, ¿no? De estos monstruos, de estos personajes malos en la historia. Entonces, cuando las vibraciones de la voz son más tenues, estaremos trabajando con tonos graves. Y si se dan cuenta, nos sirve para generar atmósferas. El tono grave puede ser para transmitir tristeza, depresión, pesimismo, melancolía, y el agudo para transmitir alegría, optimismo, sorpresa, pero también miedo o nervios o tensión. Los tonos bajos nos ayudan a incentivar la imaginación y los altos son para transmitir jovialidad, ser cómicos para recrear. Esa es un poco la intención al manejar los tonos. No solo se trata de hablar, sino saber qué decir y saber cómo hacerlo, cómo generar este gancho de unir lo emotivo con lo lógico. Y es por eso que tenemos mucho que jugar con nuestra voz y con el tono que le damos al momento de estar leyendo o de estar frente a un micrófono en radio. El tono nos va a ayudar a transmitir sensaciones y sentimientos, pero nos va a ayudar también a darle intención, a expresar de una manera más exacta nuestro sentimiento frente a lo que estamos leyendo, ya sea miedo, indignación, enojo, alegría, ¿no? Entonces, se trata de que con la voz podamos atrapar al oyente de una manera que se pueda influir en él, ya sea adhiriéndolo a nuestro punto de vista o transmitiendo las mismas sensaciones que a nosotros nos está generando. El timbre es la personalidad que cada quien tiene con su voz, así como tenemos huellas digitales. Nuestra voz no es igual a la de los demás. Entonces,
no es lo mismo un sonido producido por un violín que por un piano, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un timbre específico que es lo que nos da una personalidad propia y lo que nos ayuda también a reforzar la intención de lo que estamos leyendo según el tono que tengamos. La intensidad tiene que ver con el volumen, qué tan alto o qué tan bajo lo vas a manejar, de acuerdo también a el objetivo que estás buscando al momento de leer. Eso tiene que ver con la intensidad. La cantidad es el tiempo que le vas a dar a la duración de un sonido, porque eso también nos ayuda a reforzar la intención del mensaje, ya sea que seas muy puntual o que generes como un efecto de eco, porque cada uno de estos efectos va a tener un sentido diferente. Es importante la lectura de las noticias porque detrás de ello hay una intención. No es lo mismo leer una nota fúnebre que una nota para espectáculos o una nota de deportes, porque si no le echas entusiasmo a leer los de los deportes, no estás transmitiendo esas sensaciones que hubo en la competencia. Lo mismo, si con mucha alegría lees una nota fúnebre, pues podría interpretarse como una falta de respeto. Por eso hay que tener tanto cuidado al momento de leer las notas informativas. Lo que se recomienda es hacer ejercicios de vocalización, de respiración, tratar de dar énfasis en donde se necesita, tener una buena dicción, leer claro, hacer ejercicios de vocalización que nos permitan mejorar nuestras lecturas. En internet puedes encontrar algunas recomendaciones, pero de manera personal podría recomendarte clases de teatro, clases de doblaje o algún tipo de clases de locución que pudiera ayudarte a mejorar la forma en cómo le das lectura a tu información. En la radio también existen planos de voz. Cuando uno busca generar intimidad, hasta te acercas al micrófono para generar y trabajar sobre este primerísimo plano, que es buscar intimidad. Asimismo, el primer plano significa confianza, naturalidad y proximidad. Ya en el segundo y tercer plano, pues lo que nos busca dar es la sensación de espacio, de ecos, de perspectiva acústica, de generar ambientes y de involucrar otro tipo de sonidos que nos ubiquen en el lugar de la escena. Entonces, también dependiendo cuál es la intención y cuál es el objetivo del mensaje, va a ser cómo vamos a estar manejando los planos. Otros recursos que se recomiendan mucho es la música, porque nos ayuda a ambientar, a cambiar las secciones, a presentar el programa, en fin, pero no abuses de la música. Siempre cuando hacemos nuestros primeros ensayos queremos meter toda la música y eso tampoco es funcional. Hay que buscar un equilibrio. De igual forma, como ya lo había comentado, el manejo de la voz y los sonidos incidentales que nos ayudan a generar ambientes, como el bullicio de la calle, el sonido de las copas, las ambulancias, los aplausos, los gritos, nos ayudan a ambientar las notas. La música va a tener básicamente estas 4 funciones: la programática, la semántica, la descriptiva y la descriptiva. La programática tiene que ver con identidad. Cuando te presentan un programa, generalmente es con música y es una música con la que rápidamente identificas en qué programa estás o qué programa estás sintonizando. Por ejemplo, los 40 principales. La semántica nos ayuda a separar un contenido de otro, como dentro de un programa puedes incluir cortinas, ráfagas, chispazos, etcétera, para separar las informaciones, las secciones, y eso también igual te va generando cierto tipo de identidad porque el público se va familiarizando con estos. La descriptiva tiene como objetivo situarnos en la acción, reforzar el efecto sonoro y ubicarnos en el espacio, en el ambiente. Por ejemplo, si tú dices, vamos a tomar una copa, entonces pones sonidos de gente que parecería que está en un bar con música y con ruido de vasos. La función expresiva, este tipo de música también busca generar atmósfera y pretende generar en el radioyente un estado de ánimo, como las músicas de los films de terror, o los de misterio, o los de una escena cómica. Esas son como las funciones básicas de la música.
Habíamos comentado hasta aquí que en un guión para radio está separada la información que va a leer el locutor de lo que está haciendo el técnico en cabina. Y es importante que ambos conozcan aspectos técnicos. El up es lo que hace el operador, loc el locutor o lo que tiene que leer, o son indicaciones específicas que le estás dando al locutor. Algunas figuras o acrónimos que se utilizan para el montaje, como es fade in, que es el inicio cuando estás comenzando, cuando sube la música y se mantiene, el fade out cuando la música baja y desaparece, la cortinilla de entrada o la rúbrica para comenzar el programa, cortinilla de salida o rúbrica final del programa, FX para los efectos, el fundido cuando mezclas diversas fuentes y tratas de generar ambientes con música y voz, la música baja fondo, que es cuando la música queda en un segundo o tercer plano, la ráfaga o chispa, que son estos extractos de música muy rápidos que sirven como efecto para separar un contenido de otro, los puentes musicales cortina o cortinilla, que es el punto y aparte o punto y seguido dependiendo de su duración que se utiliza en radio y sirven pues igual si el invitado se tardó o te pasó un accidente dentro de la cabina, puedes poner un puente musical y hacer que entre mientras tú arreglas el incidente o arreglas el problema. Entonces, eso es lo que se va manejando en el aspecto técnico. Otros consejos finales para redactar noticias en radio es obviamente tener una buena redacción, una buena sintaxis y respetar las reglas de ortografía. Siempre hay que procurar tanto leer como redactar con inmediatez, instantaneidad y rapidez, utilizando un lenguaje claro, coloquial, y lo vamos a lograr haciendo oraciones cortas, párrafos entre 3 y 7 líneas, y siempre una frase o párrafo, una idea. No satures tus párrafos de ideas porque es allí donde comienzan los problemas de redacción. Procura utilizar oraciones simples, sujeto, verbo y complemento, sin excesos complementarios, y tratar de utilizar el indicativo en lugar de oraciones compuestas, ¿no? En lugar de decir del presidente ha hablado, puedes decir el presidente habló o hablará, dependiendo del tiempo que quieras utilizar. Trata de no hacer comentarios extensos de las notas, porque recuerda que aquí estamos en una carrera contra el tiempo. Entonces, comentar depende más de un programa como para una mesa de debate o para una revista que para un noticiario. Es siempre mejor repetir el sujeto, porque cuando nosotros redactamos para un texto impreso podemos hablar de su derrota, aquel, el primero, el segundo, pero cuando estamos en radio perdemos como que quién es el sujeto. Entonces siempre es importante repetir quién es el sujeto o usar algunos sinónimos, como Shakira, la cantante colombiana, la artista, la intérprete, en fin, todos estos identificadores nos van a permitir saber de quién estamos hablando y tratar de evitar pronombres posesivos y demostrativos. Siempre es importante usar bien la puntuación y la respiración. En radio, los paréntesis se utilizan para darle instrucciones al locutor. Si tú quieres que hable más pausado o que hable más rápido, puedes incluirlo en paréntesis. Los signos de admiración e interrogación son al inicio y al final de una frase para no confundir. Las comas también son bien importantes porque el conductor o el lector está al aire, entonces necesitas darle claridad de cómo es que tiene que ir leyendo. Los puntos suspensivos son una pausa parcial que te sirven para indicar que aún no ha terminado el texto. Quizá el texto es muy largo y si tú pones al final 3 puntos suspensivos, quiere decir que tiene que seguir leyendo en la siguiente página. Entonces, esa es una aclaración muy importante. Ya después, pues anotar si es punto seguido al final de una oración, y ya el punto y aparte se utiliza cuando ya es el final de una nota. No utilices punto y coma, 2 puntos
a menos que sean enumeraciones, si no, no es conveniente utilizar estos signos de interrogación. Trata de darle emotividad, generar intimidad y expresividad al momento de leer y trata de no utilizar términos peyorativos ni rimbombantes porque son muy, se identifican mucho en radio porque nuestro instrumento es la voz y a veces el efecto no puede ser como el más apropiado, ¿no? Entonces trata de cuidar este tipo de expresiones porque suenan como agresivas al momento de ser escuchadas. En el caso de los números, evita empezar con una cifra porque es muy complicado que los radioyentes asimilen los números, por lo que es mejor situar primero el escenario de la información y solo después la cifra, es decir, no comiences con 19 muertos, es el trágico balance, sino más bien explica qué fue lo que pasó y después refiere el saldo. Siempre redondea las cifras y porcentajes porque es muy complicado comprender el radio los 78,600 toneladas de arroz. Mejor si hablas de medio millón o de un porcentaje, es muchísimo más fácil de comprender que una cifra tan complicada. Se recomienda escribir los números romanos y ordinales con letras, los naturales y fechas van con letras del 1 a 10 y en adelante con número. Traduce las cantidades de moneda extranjera a la equivalencia nacional. En lugar de hablar de millas o de libras, mejor tradúcelos a kilómetros o kilos. No a 300.00 pesos ascendió la inversión que el Ayuntamiento de Luca ha destinado para la construcción del nuevo teatro municipal. Eso no es conveniente porque cuando estás al aire puede ser un programa en vivo y quien está leyendo por la misma presión y los nervios puede equivocarse al momento de leer estas cifras. Entonces es mejor escribirlo con letra, por eso es la sugerencia de mejor presentarlo así. Es mejor, el Ayuntamiento de Toluca invertirá 300,000 pesos para construir el nuevo teatro municipal o el nuevo teatro municipal de Toluca costará 300,000 pesos, ¿no? Entonces aquí vienen, son como algunas sugerencias para poder manejar el uso de las cifras. También evita las enumeraciones demasiado largas porque al final se hace muy difícil de comprender. Trata de ser más selectivos e incluir 2 o 3 causas solamente. Evita decir las lluvias afectaron al Estado de México, el Estado de Morelos y el Estado de Michoacán. Entonces allí estás ocupando espacio porque repites varias veces la palabra Estado. Trata de traducir las siglas y solamente utilizar las siglas cuando son las muy conocidas, pero cuando no, trata de incluirlas o desglosarlas de manera completa y evita a veces utilizar palabras que son muy difíciles de pronunciar en otros idiomas y trata como de escribirlo como debería leerse, sobre todo cuando son palabras poco conocidas. Evita también el abuso de muletillas y jergas, el qué, verdad, ejem, etcétera, porque llega a cansar, ya que en radios son más evidentes tanto los aciertos como los errores. Evita el lenguaje pasivo y trata de utilizar mejor las frases en activos. Mejor el sujeto, verbo y complemento a que comiences con la acción y después el sujeto. La voz activa siempre va a contribuir a la compresión. Evita también el uso de impersonales y siempre identifica quiénes son los autores de los hechos. En lugar de decir se cancelan 2,000 empleados públicos o empleos públicos, mejor di el gobierno cancela 2,000 empleos públicos. Esa es una mejor forma. Cuida las cacofonías y las ritmas porque suele cansar, suele aburrir. Y, por ejemplo, aquí en su declaración dijo que la acción, ¿no? Entonces allí hay un efecto cacofónico, cuidado con los adverbios. Entonces hay que corregir la repetición de palabras, omitir adjetivos y adverbios que son innecesarios. Si una palabra es técnica o procede de alguna jerga política, médica o jurídica, trata de que el redactor la traduzca a un lenguaje coloquial de manera que pueda ser entendida por todos los oyentes. Evita adverbios terminados en mente porque igual también cansa al momento de la lectura y te quita tiempo.
La clave en radio es ahorrar palabras y aquí vienen algunos ejemplos de cómo puedes acortar tus frases. En lugar de decir en momento actual, día, ahora, mantuvieron una reunión, se reunieron a considerable distancia, mejor lejos, hizo su aparición, llegó, en fin. Son varias las opciones que puedes tener porque cuando tú haces frases tan largas estás perdiendo el tiempo y lo ideal es ubicar frases o palabras que sean muchísimo más cortas y que resulten más comprensibles para la audiencia y también que sea más dinámica la lectura. Igual también aquí siguen estando otros ejemplos para ahorrar palabras y la recomendación también es evitar utilizar muchas veces el verbo dijo, porque tienes muchas opciones como declaró, observó, apuntó, sostuvo, demandó, reclamó. Y aquí vienen algunas definiciones que te pueden ser útiles para evitar caer en todas las veces en el dijo. Igual también evita comenzar la noticia con el ayer, porque recuerda que la radio es un medio de inmediatez, que es al momento, tiene que ser oportuno y por lo tanto cuando tú hablas de ayer, quiere decir que ya pasó, entonces la consigna siempre es primero lo último y entonces hay que tratar de encontrarle un ángulo nuevo para refrescar la información y no hacerla pasar como que ya fue, sino que darle vigencia, que con un nuevo enfoque, un nuevo dato, una nueva reacción, lo actual. Se sugiere que también primero incluyas primero el cargo y luego el nombre de la persona. Así en lugar de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, es mucho mejor el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entonces, trata siempre de identificar el cargo y luego el nombre. Ten mucho cuidado a la hora de atribuir las fuentes porque a veces en radio, en prensa se tiende a saturar y a mencionar en cada párrafo la fuente y aquí el problema del radio es la cuestión del tiempo. Entonces, como que siempre trata de incluir tu fuente cuando implica alguna culpabilidad, expresar una opinión o viene de una información dudosa o que no está confirmada. Pero de ahí en fuera, eh, creo que con que si, identifique solo una vez la fuente, puedes utilizar sinónimos que nos hagan ubicar quién lo dijo, pero no ser como tan reiterativo como lo tendríamos que hacer en los textos impresos. De ser necesario, la atribución de la fuente va en la primera frase, ¿no? Y después puedes ir utilizando algunas especies de sinónimos. Utiliza o trata de utilizar el castellano en lugar a otras lenguas y pues eso no te hace menos inculto, ¿no? En lugar de hablar de un shock nervioso, habla de un ataque de nervios, de un catering del avión, utiliza el servicio de comidas. Entonces trata igual de utilizar mejor palabras en español que anglicismos. Prefiere verbos fuertes en lugar de, como lo ya habíamos comentado, de dijo, puedes utilizar otro tipo de expresiones muchísimo más contundentes y acordes a la idea que quieres transmitir. Y eso va a permitir que le des vida a tu texto, ¿no? Entonces, no es había miles de personas concentradas, sino que se concentraron miles. No es habrá muchos gastos, sino se gastará mucho. No hay razones para su decisión, sino que no dio razones. Entonces, eso te va a permitir enfocarte en darle muchísimo más potencia a tu mensaje. El verbo es la palabra clave que transmite la acción de la frase y la hace moverse. Entonces, trata de evitar verbos que son gastados y conocidos, sino que trata de darle dinamismo y frescura al tipo de expresiones que utilices. Entonces, pues por lo general los verbos más débiles son ser y estar y pudiera ser que utilices otro tipo de expresiones como la postura del ministro fue de rechazo, mejor el ministro rechazó, o el criminal se fue corriendo, es mejor el criminal huyó, estuvo en la policía, mejor sirvió en la policía, su enfermedad es grave, sufre una enfermedad grave. Entonces creo que utilizando otro tipo de verbos puedes darle muchísimo más fuerza a la expresión. Y pues bueno,
una consideración final, aprender a escribir para radio se aprende escribiendo y escuchando radio. Entonces, escucha radio lo más que puedas, escribe también para radio lo más que puedas, lee en voz alta, porque al momento de hacerlo te vas a dar cuenta cuando hay palabras que no se comprenden, cuando hay ideas que no están bien hiladas, cuando hay problemas de redacción, y eso va a hacer que mejores tu redacción para radio. Obviamente paciencia y constancia, porque lo más importante en radio es la claridad, y solamente lo puedes lograr pues tratando de escribir, escribir, escribir y leyendo mucho en voz alta. En esta lámina viene una recapitulación de todos los consejos que hemos dado para poder mejorar la redacción en radio y algunas otras fuentes en donde puedes consultar mayor información al respecto. Hasta aquí la explicación. Muchas gracias.